importancia metabólica. Acá tenemos a la molécula de colesterol, ¿no? Como ya habíamos mencionado un poco cuando hablamos de perfil lipídico la semana pasada, el colesterol es una estructura policíclica que tiene 4 anillos fusionados, ¿no? 3 anillos de 6 carbonos, un anillo de 5. Si los nombramos de izquierda a derecha, tenemos el anillo A, el B, el C y el D. El D es el único que tiene 5 carbonos, ¿no? Vamos a tener un grupo funcional principal a nivel del anillo A, que es el grupo alcohol, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el colesterol es un alcohol de alto peso molecular. Luego vamos a tener un doble enlace a nivel del anillo B. Acá hay un doble enlace. Y luego a nivel del anillo D, que es el anillo de 5 carbonos, vamos a encontrar unido un ácido graso, ¿no? Un ácido graso. A esto de acá se le conoce como éster de colesterol, que es la forma estable de la molécula, ¿no? Normalmente así lo vamos a encontrar en nuestro organismo, formando parte de las células, como que también así lo vamos a encontrar en los alimentos. Esta es la estructura del colesterol que le brinda mayor estabilidad, ¿no? Cuando un ácido graso se incorpora al anillo D. Cuando un ácido graso se incorpora al anillo D, se conoce esto como éster de colesterol. Bien. En total, ¿cuántos carbonos tiene toda esta molécula? 27. ¿Sí? 27 carbonos. Tomad en cuenta esto para el proceso de síntesis. Veamos cómo es que se van incorporando todos los carbonos. Entonces, esta es una molécula netamente apolar, ¿no? Por el gran tamaño, por el ácido graso incorporado. A pesar de que tiene un grupo H, este grupo H no compensa el gran tamaño de la molécula, ¿no? Lo que le hace una molécula 100% apolar. Ahora, ya tenemos en cuenta la parte química de la molécula, ¿no? Ahora, si hablamos un poco más de la parte funcional, de la parte metabólica, ¿no? ¿Qué funciones cumple el colesterol en el cuerpo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el colesterol, chicos? Ahí déjenme un rato. Así que ahí un ratito. Regular la fluidez de la membrana. Para regular la rigidez de la membrana, correcto. Es una de las funciones del colesterol. En los mamíferos, ojo, solo en los mamíferos, ¿no? Entonces, regula la rigidez de la membrana, ¿no? Acuérdense que la membrana es una estructura fluida, pero para que no sea tan fluida tampoco, porque si es demasiado fluida va a hacer que cualquier cosa pueda atravesarla. Para que donarle cierta rigidez, ¿no? Se van a incorporar moléculas de colesterol a la parte interna de la membrana, ¿no? A la parte hidrofóbica. Entonces, brinda rigidez a la membrana de los mamíferos, ¿no? Otra función, a partir del colesterol se pueden formar otros compuestos de importancia biológica. Hormonas, correcto, ¿no? El colesterol es precursor de hormonas esteroideas en los mamíferos también.
corticoides, estrógeno, testosterona, ¿sí? Progesterona, todas esas hormonas se pueden sintetizar a partir del colesterol. El colesterol también es precursor de sales biliares, ¿no? El colesterol también es precursor de sales biliares, que ya saben que sirven para la emulsificación, ¿no? El colesterol es precursor de sales biliares. El colesterol es precursor de la vitamina D. Se necesita colesterol para poder sintetizar vitamina D en el cuerpo. Bien. Entonces podríamos decir que uno de los impactos metabólicos que tiene el colesterol es el precursor de muchas moléculas que tienen funciones biológicas importantes. Hormonas, sales biliares, vitamina D. Sin embargo, digamos, la cantidad de colesterol que necesitamos, ¿sí? A veces nosotros excedemos el consumo de colesterol en la dieta, no a veces, casi siempre, ¿no? Y entonces el colesterol se empieza a almacenar, ¿sí? Se almacena en nuestras células, pero cuando nuestras células se sobresaturan, al igual que con los triglicéridos, se empieza a quedar en la sangre. Se empieza a quedar en la sangre y se empieza a sobresaturar la sangre, empiezan a precipitar en las paredes, forman los ateromas, y eso también puede ser pues un factor de riesgo de aterosclerosis y problemas cardiovasculares. Entonces, el colesterol, al igual que los triglicéridos, su concentración en el organismo debería ser bastante regulada, justamente por las complicaciones que pueden conllevar un exceso de colesterol en el organismo. Hipercolesterolemia, ¿no? Niveles elevados de colesterol en sangre. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay demasiado colesterol, que mayormente es porque hay una ingesta alta de colesterol, que ya no puede ingresar a los tejidos, entonces queda flotando en la sangre, ¿no? Queda sobresaturando la sangre y empieza a pegarse en las paredes. Entonces, el colesterol lo podemos definir como un alcohol de alto peso molecular, ¿sí? Tiene 27 carbonos en total, de estructura conocida como éster de colesterol, y puede ser obtenido a través de la dieta o el cuerpo lo puede sintetizar. Entonces podemos tener colesterol exógeno que viene de la dieta o colesterol endógeno producido por el cuerpo. ¿Cuál es el principal órgano productor del colesterol? El hígado. Correcto. ¿Sí? El hígado es el principal órgano de síntesis del colesterol, ¿no? ¿De dónde obtengo el colesterol de la dieta? Principalmente de alimentos de fuente animal. Que el colesterol es un esteroide que solo encontramos en los mamíferos, no en las células vegetales, ¿sí? En las células vegetales obtenemos, hay otro tipo de esteroide llamado ergosterol, que no tiene ningún impacto metabólico en el cuerpo, ¿no? Entonces, fuentes alimentarias de colesterol solamente son de origen animal, ¿bien? Carne, vísceras, el hígado es una fuente importante de colesterol, la yema del huevo tiene alta concentración de colesterol, los mariscos también tienen alta concentración de colesterol. Bien. Entonces, cuando llega el colesterol de los alimentos, ¿no? Recién a nivel del lumen intestinal hay una enzima que viene con el jugo pancreático, es una enzima pancreática llamada colesterol esterasa, ¿no? Si se acordarán cuando vimos la semana pasada perfil lipídico, ¿no? Justamente esta enzima forma parte del reactivo de la colesterol oxidasa, ¿no? Es la primera enzima que participa en la reacción. Esta colesterol esterasa, ¿qué hace? Parte la unión del ácido graso con el anillo D.
¿no? La colesterol esterasa lo que hace es romper esta unión. ¿Sí? Rompe esta unión, entonces se libera el ácido graso, se genera lo que se conoce como colesterol libre, y ese colesterol libre puede atravesar del lumen al enterocito, ¿no? El colesterol libre puede atravesar la membrana del enterocito y puede ingresar. Y ya luego el colesterol, una vez que ingresa, se vuelve a convertir en éster de colesterol, se empaqueta en el kilomicrón y dentro del kilomicrón llega a torrente sanguíneo, ¿no? No sin antes pasar primero por el sistema linfático. Entonces, eso es con respecto al colesterol de la dieta. Con respecto al colesterol endógeno, se sintetiza principalmente en el hígado, ¿no? Sin embargo, no es el único lugar de síntesis, ¿no? Casi todas las células de nuestro cuerpo pueden sintetizar colesterol, pero con mayor frecuencia se va a dar a nivel hepático y también en las glándulas suprarrenales, porque ahí se necesita colesterol en gran cantidad para poder formar las hormonas corticoides, y también en nuestras gónadas, ¿no? En los testículos en los varones y en los ovarios en las mujeres, porque ahí se necesitan altas concentraciones de colesterol para formar a las hormonas sexuales. ¿Bien? ¿De dónde parte la síntesis de colesterol? De la misma molécula que inicia la síntesis de ácidos grasos, acetil-CoA. Todo parte del acetil-CoA. Bien. Entonces veamos cómo se da la síntesis endógena. La síntesis de colesterol es una de las rutas más largas del cuerpo, ¿sí? Son más de 30 reacciones. Obviamente no las vamos a ver todas una por una, sino los puntos más relevantes. Es una ruta tan larga que la podemos dividir en 3 etapas, ¿no? La ruta de la síntesis de colesterol la podemos dividir en 3 etapas, ¿no? En la primera etapa partimos del acetil-CoA, que vamos a empezar a formar mediante ciertas condensaciones estructuras hasta llegar a una estructura de 5 carbonos llamada isopentenilpirofosfato, ¿no? Entonces la primera etapa llega hasta la formación del isopentenilpirofosfato. Bien. En la segunda etapa, esas moléculas de isopentenil y sus derivados se van a empezar a unir, van a formar una cadena enorme, ¿sí?, de 30 carbonos llamada escualeno. Entonces en la segunda etapa estas moléculas de isopentenil y derivados se condensan, ¿sí?, se unen y se genera una molécula bastante grande llamada escualeno. Hasta este punto las cadenas de carbono todavía siguen siendo lineales, es decir, las cadenas de carbono que se están formando todavía son lineales, todavía no tenemos una estructura cíclica. La ciclación viene en la tercera etapa, ¿no? Cuando el escualeno ya no crece más, sino que el escualeno se empieza a ciclar, quiere decir que se empieza a torcer para poder formar ciclos, ¿no?, y poder formar los 4 anillos del colesterol. Entonces la última etapa se conoce como la ciclación del escualeno. ¿Bien? Entonces primera etapa es la formación del isopentenilpirofosfato, la segunda etapa es la condensación de los isopentenil para formar escualeno y la tercera etapa es la ciclación del escualeno. Bien. Entonces vamos a ver los puntos más resaltantes de cada etapa. ¿Por qué se está remarcando más que todo la primera etapa en un cuadrado rojo? Porque justamente en la primera etapa encontramos a la enzima más importante de esta ruta, la enzima del paso limitante,
que es la HMG-CoA reductasa. ¿Sí? Ella es la enzima del paso limitante. Es una de las enzimas más reguladas de todo el organismo. ¿Sí? Tiene bastantes mecanismos de regulación, por lo que el colesterol es bastante importante y su concentración en el cuerpo también puede generar efectos adversos importantes, por eso es bastante regulado. Se llama HMG-CoA reductasa y como toda reductasa utiliza NADPH. Como es una enzima altamente regulada e importante para la síntesis, muchos tratamientos farmacológicos para la hipercolesterolemia buscan inhibir a esta enzima. ¿Sí? Muchos fármacos para tratar la hipercolesterolemia buscan ser inhibidores enzimáticos de esta enzima, ¿no? Una gran familia conocida de fármacos que tratan la hipercolesterolemia, ¿sí? Son unos fármacos llamados estatinas, ¿no? Cuyo principal representante, seguramente lo han escuchado, es la atorvastatina. ¿Cuál es la acción de esta familia de fármacos? Es justamente inhibir a la HMG-CoA reductasa para que el organismo no produzca colesterol, ¿no? En el caso de que una persona sea diagnosticada con hipercolesterolemia. Entonces ahí tenemos una clasificación de hiperlipidemias, ¿no? Justamente la de tipo 2A, 3B, no disculpen, 2A, 2B y 3 y la 5 se relacionan con el colesterol de alguna manera. ¿Qué pasa si los niveles de colesterol y lípidos en general son demasiado altos en la sangre? ¿Qué podría pasar? Aterosclerosis, correcto. Esto podría generar en las personas mareos, ¿no? Daño cardiovascular, hipertensión, hígado graso y depósitos de grasa en la piel y en los pliegues de la piel, ¿no? Lo que se conoce como santomas. Son depósitos de grasa de color amarillo, café, que se pueden alojar en, por ejemplo, los párpados, los codos, las articulaciones de los dedos, ¿sí? Se llaman santomas. Es un signo clásico de hiperlipidemia severa, ¿no? Entonces, frente a este tipo de situación, lo que va a recomendar el médico son las estatinas, ¿no? Como la atorvastatina, que inhibe a la HMG-CoA reductasa para que se bloquee la síntesis de colesterol. Pero ¿qué dice el médico? Pero ojo señor, ojo señorita, ¿no? Que este medicamento solamente va a hacer efecto si usted se sigue una dieta. Porque lo que vamos a hacer con este medicamento es que su cuerpo no produzca colesterol. Pero si usted no deja de consumir alimentos ricos en grasa, el colesterol va a seguir siendo absorbido por la dieta, ¿no? Entonces, le pueden decir, ¿no? Vamos a probar con la atorvastatina durante 3 meses, luego venimos, bueno, luego usted regresa, le tomamos nuevamente la prueba de colesterol a ver si sus niveles han bajado. Al ver que no bajan, luego de 3 meses, se le pregunta qué pasó, si ha seguido tratamiento a la persona, ha dicho que sí, pero que no ha podido seguir la dieta por X motivos, ¿no? A veces hay muchos factores psicológicos que influyen en que una persona tenga compulsión por comer, ¿no? A veces. Y que sea muy difícil seguir una dieta. Depresión, ansiedad, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Combinar el tratamiento con estatinas con un fármaco llamado ezetimiba. ¿Sí? Ezetimiba.
¿Qué hace este fármaco ezetimiba? Justamente lo que se ve aquí en el esquema es que bloquea, ¿sí? Bloquea el transportador de colesterol en el enterocito, es decir, bloquea a la proteína de membrana que hace que el colesterol de la dieta pase al enterocito, que se llama NPC, ¿sí? Bloquea el transportador de membrana del colesterol. Bien, entonces este transportador NPC se bloquea y el colesterol de la dieta ya no puede pasar. Sin embargo, esto genera muchos efectos adversos, porque si toda la grasa no ingresa, ¿no? Y la grasa sigue por el tracto digestivo, entonces esto que genera flatulencia, diarrea, ¿no? Entonces este tipo de fármaco generalmente produce flatulencia, diarrea, ¿no? Muchos problemas digestivos, pero bueno, es un tratamiento que se tiene que seguir si la persona pues continúa mucho tiempo con esa hipercolesterolemia alta. Se llama ezetimiba. Ojo, que también acá, eso cuando ustedes ya empiecen a trabajar, ¿no? Y hay que tener en cuenta los resultados del perfil lipídico. Si una persona se ve que tiene niveles de colesterol normal, pero lo que tiene altos son los triglicéridos, ¿ustedes le prescribirían atorvastatina? No, porque la atorvastatina actúa inhibiendo la síntesis de colesterol, que no tiene nada que ver con los triglicéridos. Entonces, si ustedes tuvieran un perfil en el cual el nivel de triglicéridos es alto, pero el colesterol está bien, no tendrían por qué prescribir este medicamento, ¿no? Tendrían que prescribir otro tipo de medicamentos específicos para los triglicéridos, que son los fibratos, ¿no? Como el gemfibrosilo, por ejemplo. Y ese es ya específico para lo que es hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, ¿no? No sé si está bien escrito, por ahí luego lo chequean, pero es un representante de los fibratos, ¿no? Lo que hace es justamente tratar lo que es la hipertrigliceridemia. Entonces va a depender mucho de los análisis, ¿no? La prescripción tiene que ir de la mano con el diagnóstico. La prescripción debe ir de la mano con los análisis clínicos, ¿no? No sean como esos médicos que prescriben amoxicilina para todo y ni siquiera mandan un urocultivo, no mandan un coprocultivo, no mandan un cultivo de fruto, simplemente porque quieren prescribir lo más rápido posible, ¿no? Bien. Entonces, veamos. Comencemos entonces con el acetil-CoA, ¿no? Acá se tienen que dar, digamos, uniones sucesivas de acetil-CoA. Primero, dos acetil-CoA se unen, ¿sí? Dos acetil-CoA se unen y forman acetoacetato, ¿sí? Dos acetil-CoA se unen y forman acetoacetato. ¿Sí? Entonces, ustedes van a corregir esta parte de acá. Acá ha habido un error en el esquema del coordinador. Cuando se unen las dos moléculas de acetil-CoA, primero se forma acetoacetato, ¿sí?
y luego se va a unir un acetil-CoA más y recién se forma HMG-CoA. Entonces mejor lo vamos a esquematizar por el otro lado. Ahí es. Entonces, primero, dos moléculas de acetil-CoA se van a unir. ¿A todos no les sale esto? Ya, yo lo había corregido. Gracias por el aviso. Este esquema sí está bien. Entonces, primero, dos moléculas de acetil-CoA se van a unir y van a formar acetoacetil-CoA, ¿no? La enzima que participa en esta parte se llama tiolasa. Luego se incorpora un acetil-CoA más y se forma HMG-CoA. HMG-CoA, que es una estructura formada por la unión de tres acetil-CoA, ¿no? La enzima que participa acá se llama HMG-CoA sintasa. ¿Bien? Otra vez, cuando dos acetil-CoA se fusionan, forman acetoacetil-CoA. Luego se incorpora un acetil-CoA más y forma el HMG-CoA, ¿sí? Que es hidroximetilglutaril-CoA. Usted no tiene que aprenderse todo el nombre completo, simplemente pueden decir HMG-CoA, ¿no? Que es la fusión de tres acetil-CoA, ¿no? Entonces, una vez que tengo el HMG-CoA, este HMG-CoA se va a reducir con ayuda de esta enzima importante llamada HMG-CoA reductasa, y la HMG-CoA reductasa lo que hace es reducir al HMG-CoA y convertirlo en mevalonato, ¿sí? Lo convierte en mevalonato. ¿Bien? Entonces el producto del HMG-CoA reductasa se llama mevalonato. Acá hay dos gastos de NADPH. Esta enzima HMG-CoA reductasa gasta dos NADPHs a la vez, ¿sí? Por eso acá hay un gasto de 2 NADPHs. ¿Sí? Por cada HMG-CoA que participa gasta como 2 NADPHs. ¿Okay? Entonces tenemos mevalonato. Ahora el mevalonato va a sufrir una serie de fosforilaciones hasta convertirse en isopentenina. Mevalonato entonces sufre fosforilaciones gracias a enzimas quinasas, que saben que las quinasas son las que fosforilan, ¿no? Primero viene una mevalonato quinasa, le incorpora un grupo fosfato que obtiene, ya saben de quién, del ATP, ¿no? Obtiene un fosfato del ATP, se lo incorpora al mevalonato, se forma fosfomevalonato. Luego viene nuevamente esta quinasa, ¿no? Y le incorpora un grupo fosfato más
que obtiene el ATP, ¿no? Entonces se forma un puente pirofosfato, y ahora tenemos pirofosfomevalonato, y luego viene una quinasa más e incorpora un grupo fosfato que tiene el ATP a nivel del grupo OH del mevalonato. Bien. Y se forma esta estructura triplemente fosforilada. Entonces ha habido 3 fosforilaciones. Por cada fosforilación se ha gastado el grupo fosfato en ATP. Entonces ha habido un consumo de 3 ATPs en esta etapa, ¿no? 3 ATPs, un ATP por cada quinasa, ¿no? Se ha formado esta estructura triplemente fosforilada. Ahora, lo que ocurre luego es una descarboxilación, ¿no? El mevalonato pierde un grupo carboxilo que se ve en forma de CO2. Este grupo fosfato incorporado, el último grupo fosfato incorporado, es inestable y también se va. Y al final se genera esta estructura llamada isopentenil. ¿Por qué? Acuérdense que originalmente el mevalonato es la forma reducida del HMG-CoA. ¿El HMG-CoA cuántos carbonos tiene? Acetil-CoA tiene 2 carbonos. Acuérdense que el HMG-CoA es la fusión de 3 acetil-CoA. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 2 más 2 más 2, 6, ¿no? Originalmente el HMG-CoA tiene 6 carbonos, se reduce a mevalonato, el mevalonato sigue conservando los 6 carbonos. Pero al final de la triple fosforilación, como ocurre una descarboxilación, el mevalonato que tenía 6 carbonos pierde uno en forma de CO2. Entonces al final el isopentenil pues, es una estructura de 5 carbonos, ¿no? 5 carbonos. Bien, y se forma el isopentenil pirofosfato. Hasta ese ritmo. Entonces, el isopentenil tiene estos puentes de pirofosfato, ¿no? Porque esto mantiene activada la molécula. Se forma el isopentenil activado o el isopentenil pirofosfato, ¿no? Este isopentenil forma parte de una familia de moléculas llamadas isoprenos. Los isoprenos son moléculas que tienen esta forma. Se llaman isoprenos. Moléculas de 5 carbonos que tienen un doble enlace. Entonces el isopentenil forma parte de estos isoprenos. Hasta acá ya hemos llegado a la primera etapa, ¿no? Termina la primera etapa y ahora viene lo que es la condensación de los isopentenil para formar al escualeno. Las chicas y jóvenes del seminario de hoy ya cargaron el PPT, el PDF, ¿no? Okay. Entonces, la carpeta la van a encontrar en semana 5, me parece. No, semana 6. Ahorita les confirmo. Semana 5, sí. Está aperturada para semana... No. Semana 7, disculpe. ¿Sí? Está en semana 7, es una carpeta que se llama Integración del Metabolismo. Vayan cargándolo por favor en formato PDF, si no, no les va a dejar cargar. Bien, ahora entonces lo que se tiene que formar con estas moléculas de isopentenil es el escualeno, ¿no? El isopentenil activado o isopentenil pirofosfato
lo que tiene que pasar es que algunos de estos isopentenil se tienen que isomerizar. Porque aparte de isopentenil, para la condensación necesitamos de un isómero que se llama dimetilalil. Y ese dimetilalil, ¿cómo llego de isopentenil a dimetilalil? Simplemente usando una isomerasa que lo que hace es pasar ese doble enlace de este punto a este punto, ¿no? Ese doble enlace pasa acá y ya tenemos dimetilalil. Entonces, algunas moléculas de isopentenil que se formen se van a tener que isomerizar a dimetilalil. Porque necesitamos tanto isopentenil como su isómero dimetilalil para que se vaya generando la unión de esas estructuras hasta formar el escualeno. Entonces, algunas moléculas de isopentenil tienen que ser isomerizadas a dimetilalil. Entonces, la parte de la formación del escualeno empieza cuando un isopentenil se une a un dimetilalil, ¿no? Cada uno de esos tiene 5 carbonos. Acuérdense que los isoprenos tienen 5 carbonos y forman una estructura de 10 carbonos llamada geranil, que mantiene el puente pirofosfato, ¿no? Isopentenil de 5 carbonos, dimetilalil de 5 carbonos se fusionan, forman geranil, que tiene 10 carbonos. Este geranil se le va a incorporar otro isopentenil más y se forma una estructura de ¿cuántos carbonos? 10 tenía el geranil más 5 del isopentenil, 15. Forma una estructura de 15 carbonos llamada farnesil, que aún mantiene el puente pirofosfato. Entonces, recuerden, dimetilalil, ¿sí? Dimetilalil tiene 5 carbonos, más isopentenil, que tiene 5 carbonos, forman a geranil. Geranil tiene 10 carbonos. Geranil ahora reacciona con otro isopentenil que tiene 5 carbonos y forma farnesil, que tiene 15. Finalmente, este farnesil reacciona con otro farnesil y se forma el escualeno. Ahora, si el escualeno se forma por la fusión de dos farnesil, ¿cuántos carbonos tiene el escualeno? 30 carbonos, ¿no? El escualeno tiene 30 carbonos. Entonces podemos decir que el escualeno se forma por la fusión de 5 isoprenos, ¿no? Y esto genera una estructura de 30 carbonos y como ven ahí todavía no se ha ciclado. Es una estructura lineal, es la estructura lineal más grande de todo el proceso, ¿no? El escualeno es la estructura lineal más grande de todo el proceso. ¿Qué ocurre luego? La tercera etapa, en donde el escualeno se cicla. Acá es donde van a ver la mayor cantidad de reacciones, ¿sí? Aproximadamente de 19 a 20 reacciones para que el escualeno se pueda ciclar, ¿no? Acá van a ver bastantes reacciones de reducción, entonces acá se va a gastar bastante en APH, ¿sí? También el escualeno tiene que perder 3 carbonos porque la molécula del colesterol tiene 27, ¿no? Entonces, aparte de ciclar, se pierde 3 carbonos para que pueda convertirse finalmente en colesterol. Se reduce, hay varias reacciones de reducción, por lo tanto hay bastante gasto de NADPH, ¿sí? Y también, ¿de dónde se obtiene el OH del anillo A? Este famoso OH, ¿dónde se obtiene? De un oxígeno molecular. Y un oxígeno molecular que se incorpora y luego se convierte a un grupo OH, ¿no? Entonces acá hay bastantes reacciones de reducción, bastantes reacciones también
de migración de dobles enlaces, como pueden ver acá los dobles enlaces se tienen que mover hasta poder formar la estructura del anillo de colesterol. Bastantes reacciones de reducción, por lo tanto hay bastante consumo de NADPH, ¿no? El OH del anillo A se obtiene de un oxígeno molecular. ¿Sí? Entonces, altas reacciones de reducción, altas migraciones de dobles enlaces. ¿Cómo se llama la primera estructura cíclica que se forma? La nosterol. La primera estructura cíclica se llama la nosterol y a partir de la nosterol obtenemos la molécula de colesterol. Bien, chicos, hasta acá nos quedamos con la parte de teoría y ahora sí vamos a dar paso